Hermanos, mantengan sus Biblias abiertas, por favor, allá en el texto que le dimos lectura hace un momento. El apóstol Juan escribió en uno de sus evangelios que la luz resplandece en las tinieblas y que tristemente los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Lo que el apóstol trataba de decir cuando él escribió eso fue que la luz, al reflejar la oscuridad, expuso, descubrió lo que había en la oscuridad. Y es una forma de hablar del Nuevo Testamento del apóstol Juan, que la luz es Jesús y su persona y su enseñanza, que vino a poner al descubierto nuestros pecados en ese sentido. Y bajo esta idea, hermanos, podemos decir que lo que vimos hace 8 días, en ese poema sublime de Jesús como la imagen de Dios y como el Señor absoluto de todas las cosas, especialmente de la nueva creación que es su iglesia, es como que si contemplamos la luz, la gloria de Dios, al estudiar el poema del verso 15 al verso 20. Y después de haber contemplado eso, hermanos, ese resplandor glorioso de quién es Jesús, Pablo hace un movimiento, vamos a decir, brusco, de lo sublime a lo más bajo que puede haber en este universo. Después de haber visto lo más sublime, lo más alto, lo más glorioso de todo este universo, que es la persona, la imagen, la eternidad, la deidad de Jesús, hace esto y baja a lo más bajo, ruin que puede haber en todo el universo, a los seres humanos. Miren por favor cómo empieza nuestro verso 21. Es la continuación, no del poema, pero sí de la idea que Pablo ha estado diciendo acerca del poema. Miren qué tono brusco usa el apóstol a decir, y a ustedes. ¿Sí lo ven? Dice, y a ustedes. De lo sublime a lo más bajo. Ahora él va a decir qué efectos ha habido y seguirá habiendo en relación a los seres humanos, allá en esa pequeña congregación de Colosas. Cuando Tíquico está leyendo la carta en forma pública, allá en la casa de Filemón, todos están escuchando. Pablo o Tíquico los ha llevado al poema, repito, sublime, y quiere aterrizar. Y en el verso 21 dice, y a ustedes, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las ganancias? ¿Cuáles son los resultados positivos que hay y que debe haber después de considerar lo importante, lo sublime del poema del verso 15 al verso 20? Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. 2 cosas muy importantes bajo esto. Y ustedes, hermanos, número 1, necesitan saber y valorar lo que Cristo ha hecho y hará por ustedes, la iglesia. Número 2, necesitan saber y estar advertidos qué es lo que necesitan ustedes hacer en relación a Cristo. Muy sencillo estos 2 puntos, hermanos. Vamos a empezar con nuestro primer punto. Necesitan saber y valorar lo que Cristo ha hecho y hará por ustedes, que son su iglesia. Y bajo esto, hermanos, miren por favor el verso 21. Y a vosotros también, o a ustedes, dice que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Hasta ahí nada más. Vamos a ver que el apóstol Pablo, en estas palabras que él escribe, él quiere considerar 3 tiempos. Número 1, quiere hablar un poco de su pasado. Número 2, quiere hablar un poco de su presente. Y número 3, quiere hablar un poco de su futuro. Vamos a empezar. ¿Cómo el apóstol Pablo aborda el pasado de ellos? Miren, dice que ustedes en otro tiempo pasado, eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas
obras. En 3 tiempos. Bueno, el pasado. Número 1, dice que ellos eran extraños a Dios. Necesitan recordar, hermanos, de qué manera nosotros debemos valorar que los colosenses no eran judíos, no eran parte del pueblo escogido de Dios Israel en el Antiguo Testamento. Al igual nosotros los mexicanos, no tenemos sangre judía, no teníamos las ventajas del pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Hermanos, si el Nuevo Testamento una y otra vez insiste en este hecho que debemos recordarlo y debemos valorarlo, así debemos tomarlo y así debemos hacerlo y así debemos pedir a Dios que lo valoremos. Al ser mexicanos, no entrábamos en estos beneficios y privilegios que tenía el pueblo de Israel entre todas las naciones del mundo. Por lo tanto, en este sentido, la iglesia de Colosas y la iglesia de Mogoñé eran completamente extraños ante Dios. Era el pueblo de Israel, hermanos, que a quien se le dio la palabra de Dios. Era el pueblo de Israel a quien se le dio todas las promesas que se encuentran en la palabra de Dios. Era el pueblo de Israel que conocía a Jehová, el Dios de ellos. Era el pueblo de Israel que conocía y sabía que no le agradaba a Jehová. Era el pueblo de Israel que fue testigo, hermanos, de todos los milagros que Dios hizo en favor de ellos. Era el pueblo de Israel que tenía todos esos grandes beneficios y que en esa raza de Israel vendría el Mesías prometido. Pero los colosenses no, y nosotros no. Y en este sentido, el apóstol, con esta palabra que usa, dice que éramos extraños en nuestro pasado. Ahora, no solamente extraños en el sentido, hermanos, de que no somos de la raza de los judíos o de Israel, pero extraños también en el sentido, hermanos, de que no teníamos nada que ver con Dios. Imagínense los hermanos colosenses, ellos estaban llenos, el panteón de esa cultura estaba llenísima, tanto de dioses griegos como de dioses romanos. Acuérdense, hermanos, eran completamente extraños ante este Dios de la Biblia que estamos estudiando. Ahora, quiero que pensemos, hermanos, de aquellas personas que nosotros conocemos, que no conocen a Dios. Y en ese sentido son completamente extraños también. No los vemos aquí. No los vemos adorando a Dios. No los vemos cantando la misma fe, el mismo amor, un mismo Padre, un mismo Espíritu. No lo vemos cantando, no lo vemos regocijando. ¿Por qué? Porque en este sentido, a la luz de la palabra de Dios, están completamente extraños ante Él. Entonces, miren, hermanos, quiero que conecten esto con lo que vimos hace 8 días. La luz de la imagen de Dios en Jesús hace su trabajo, alumbra lo que está en la oscuridad. Y la primera cosa que el apóstol Pablo nos dice es que en nuestro pasado, en el reino de las tinieblas, éramos completamente extraños ante Dios. Número 2, enemigos en mente. El texto sigue diciendo, y enemigos en nuestra mente. ¿Qué significa, hermanos? Que éramos enemigos de Dios en nuestros pensamientos. Éramos enemigos de Dios en nuestras actitudes. Éramos enemigos de Dios en nuestras intenciones. Piensen bien en estas palabras, hermanos. El ser extraños es algo externo. El ser extraños, hermanos, no podríamos decir, bueno, ni modos, yo no nací en la cultura judía, yo no tengo sangre judía, ni modo. Ni modo, yo nací en México. No podemos decir eso, porque la palabra de Dios no nos deja así con algo de excusa, con algo de pretexto. No, el apóstol Pablo quiere arrinconar a los colosenses de tal manera que ellos valoren lo que Cristo ha hecho. Y dice, no importa que no hayas nacido en el pueblo escogido de Dios que era Israel, pero en tu mente eras enemigo de Dios. Piensen en esto, hermanos. El no ser cristiano no solamente significa que estamos lejos de Dios. Bueno, no conocíamos a Dios.
Muchos hermanos, muchos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con aquellas culturas a donde el evangelio no llegó? ¿Qué vamos a hacer en aquellas culturas azteca, maya, donde nunca supieron de Cristo? ¿Qué vamos a hacer, pobrecitos? Tienen la excusa de que nunca escucharon el evangelio. Sí, pero eso no los deja fuera de su responsabilidad ante Dios. ¿Por qué? Porque en su mente eran intencional y voluntariamente enemigos de Dios. Piensen en esto, hermanos. Esto debe dejar a nuestras vidas sin ningún tipo de arma o pretexto o excusa que nosotros pudiéramos usar sobre quiénes éramos. Tú has de decir en esta mañana, sí, hermano Félix, pero yo ya creí, Dios ya me salvó, el pasado es pasado, y ciertamente lo es. Pero por algo, ¿no creen ustedes? Por algo el apóstol Pablo les está escribiendo esto a sus hermanos creyentes en Colosas. Debe de haber algún beneficio, debe de haber alguna razón, debe de haber algo bueno que ellos necesitaban entender, así como nosotros en esta mañana. ¿Por qué está trayendo su pasado al presente? Miren, hermanos, enemigos en la mente. No importa. Como los colosenses, que seguramente varios de esos hermanos ahí en esa pequeña congregación, su pecado era la inmoralidad y la idolatría principalmente. Pero varios de ellos seguramente tuvieron una buena vida moral, igual que seguramente varios de ustedes aquí en esta mañana que por la gracia de Dios ya creen en Cristo y que seguramente desde su niñez llevaron una vida correcta, una vida honesta, una vida decente, una vida tal vez sin inmoralidades. Pero no es lo que Pablo está argumentando aquí. Lo que Pablo está diciendo a estos hermanos en Colosas, ya sea que en su pasado fueron honestos o inmorales, él les está diciendo, lo que importa es que ustedes delante de Dios eran sus enemigos desde sus mentes. Es necesario que nosotros entendamos que en nuestro pasado, intencionalmente, éramos o escogimos o decidimos ser enemigos de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Es como aquel paciente que todo el tiempo se la pasa diciendo, no, yo no tengo nada, no, yo estoy sano, no, yo estoy fuerte, no, yo no estoy enfermo, yo no necesito ir al médico, me siento bien, no, oye, pero te ves así o te comportas así, no, yo no estoy enfermo. Hasta que alguien lo convence de ir al doctor y el doctor lo manda al laboratorio y le hacen 10,000 estudios de su cuerpo y resulta con una enfermedad terminal, incurable. Está más allá que acá. ¿Qué determinó que ese paciente está a punto de morir? ¿Los resultados o los estudios de laboratorio que le practicaron? Y esto es lo que Pablo está haciendo con los hermanos colosenses. Él está trayendo un diagnóstico a ellos. Y él les está diciendo, miren, en su pasado ustedes eran extraños a Dios. Eran enemigos en su mente, de forma voluntaria, de forma intencional. Esto nos sirve en esta mañana para seguir evangelizando a las personas, hermanos. Para poder hacerles saber a ellos que son enemigos de Dios intencionalmente, voluntariamente. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar allá afuera, hermanos, personas que les digan, sí, yo no tengo ningún vicio, yo no me meto con nadie, yo no tengo ningún problema con nadie, yo he sido bueno desde mi niñez. Pero ¿qué van a hacer con este pedazo de versículo que estamos viendo? Enemigos de Dios en su mente. Amados hermanos, qué bueno es que nosotros sepamos en esta mañana quiénes éramos ante Dios. Qué bueno saberlo, hermanos. Qué bueno que el apóstol Pablo también nos está dando un diagnóstico de dónde Cristo nos ha sacado. Tienen que recordar esa ilustración desde el principio. Es la gloria de Cristo al ser imagen de Dios
que alumbró, resplandeció completamente a nuestra condición de oscuridad, de tinieblas. ¿Y qué fue lo primero que se refleja, hermanos? Que éramos extraños ante Dios y éramos sus enemigos intencionales. No importa si practicábamos o no practicábamos la inmoralidad. Hay una enfermedad terminal y terrible en la mente del ser humano sin Cristo. Y es que han escogido desde el principio ser enemigos de Dios. La próxima vez que tú escuches a una amistad tuya, a un familiar tuyo, al cual tú estás orando por él o por ella, y tú le compartes el evangelio y tú le estás diciendo, necesitas a Cristo, necesitas arrepentirte. Hay un ingrediente más que tú estás aprendiendo en esta mañana y es esto. Amigo, amiga, familiar, necesitas saber que Dios dice que en este momento en tu mente has escogido voluntariamente ser su enemigo. Y Pablo en el libro de Romanos va a decir qué pasa con aquellos que son enemigos de Dios. ¿Qué pasará en el libro del Apocalipsis con todos aquellos que son enemigos de Dios? Es urgente que la gente sepa, ya sea que tengan una vida pública de pecado y ya sea que no lo tengan. El problema es que son enemigos de Dios en su mente. Número 3, no solamente son extraños, no solamente son enemigos o eran enemigos de Dios en su mente. Número 3, eran hacedores de malas obras. Vean el texto, por favor. Dice, y ustedes que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras. La primera parte tiene que ver con algo interno. El ser extraños ante Dios o a Dios es algo interno de la persona, en su mente y en su corazón. El ser enemigos, como dice el texto, el ser enemigos de Dios tiene que ver con la mente, con esa intención, con esa voluntad de escoger ser enemigo de Dios antes que su siervo. Tiene que ver, repito, con el interior de la persona. Y eso que existe, escucha bien, y eso que existe en la mente y en el corazón de una persona sin Cristo, que es extraña y enemiga de Dios, por supuesto que lo va a reflejar en lo exterior, en lo externo. Y es a través de las malas obras. Vean, por favor. Dice, y haciendo malas obras. Ahora, esta palabra, hermanos, de haciendo, ¿se acuerdan? Es un participio, jóvenes. Otra vez, es un verbo que no es perfecto. Es un verbo que es en completa continuidad. Una y otra vez. Está en pleno ejercicio. Haciendo. Hace, pero sigue haciendo. Miren, hermanos, ¿cómo dijimos que cuando Dios alcanza a una persona, se convierte en un creyente? Empieza a creer, pero nunca deja de creer. Pero igual, hermanos, en nuestra vida pasada sin Cristo, hacíamos una y otra vez, sin detenernos, sin pausa, sin frenos, hacíamos malas obras. Repito, para los colosenses se les recordó que Dios los había sacado de la idolatría y de la inmoralidad. Para tu vida, ¿qué fue, hermanos? ¿Qué fue lo que hacías en el pasado? ¿Cuál era tu rutina diaria en el pasado? Y que Dios en su misericordia te haya sacado de ahí. Ahora, no puedes decir ahorita, bueno, gracias a Dios que no eran cosas malas las que yo hacía. Porque el texto nuevamente nos deja sin este argumento. Escuchen bien, ya sea cosas buenas o cosas malas, sin Cristo, el texto le llama malas obras. Yo siempre fui un papá responsable y trabajaba para mis hijos, le traía el pan y el sustento y todo. Yo nunca hice esto, yo nunca hice aquello. No, yo no me metía con la gente. Hay mucha gente que dice así. Pero el texto los deja sin argumentos. Y les dice, ustedes todo el tiempo hacían malas obras.
Entonces, hermanos, este es el diagnóstico que Pablo está trayendo a los colosenses y este es el diagnóstico que el Espíritu está trayendo para nosotros. Después de haber contemplado el poema sublime, repito, insisto, es muy necesario que contrastemos esto. Porque no es algo que Pablo está inventando y está nada más queriendo lastimar los sentimientos de sus hermanos colosenses o de nosotros en esta mañana. No, él está buscando hacer un contraste. Él les dijo, miren lo que acaban de oír acerca de Cristo, cómo es la imagen de Dios y cuál es el beneficio, la ventaja, el efecto que trae en la vida de ustedes, de lo sublime a lo más bajo y ruin que puede haber en este universo. ¿Qué es? Nosotros, los seres humanos. Como dicen, y esta palabra está de moda hoy, ¿no? En plena pandemia, que el peor virus que puede haber no es el coronavirus, sino los seres humanos, sus actitudes. ¿Y saben qué? No es por la pandemia que nosotros deberíamos saber esto, pero es por la Biblia, que tiene miles de años, que está ahí registrado, hermanos, de quién es el ser humano. Con razón, el apóstol Juan escribió, la luz en las tinieblas resplandece. Y hay mucha gente que aborreció la luz, dice, porque sus obras fueron malas, porque sus obras fueron puestas al descubierto. Y esto es lo que está haciendo Dios con nosotros en esta mañana. ¿De quiénes éramos, hermanos? ¿Por qué? Tiempo presente, dice Pablo, porque Dios los sacó de eso y miren a dónde los puso. Tiempo presente. En el mismo verso 21 dice ahora. La palabra ahora, hermanos, nuevamente nos está indicando un nuevo tiempo. Ahora del pasado pasa al presente. Ahora los ha reconciliado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y si ustedes ven bien esta palabra, está en tiempo perfecto pasado. No está diciendo, y Dios los está reconciliando. Él dice claramente, y Él, tiempo perfecto, pasado, los ha reconciliado. Es completo. No hay algo que se le pueda agregar a este trabajo, obra de reconciliación que Cristo ha hecho por nosotros. Los ha reconciliado, amados hermanos. Que después de este mensaje tú puedas salir y puedas decir, gracias a Dios por Cristo, aparte de que yo me llamo iglesia, aparte de que Jesús me llama cuerpo, pero tengo otro nombre por el cual estar orgulloso o orgullosa en este día, y es que soy reconciliado. He sido reconciliado a Dios. Si un tiempo era un extraño, Dios me ha reconciliado. Si un tiempo era enemigo de Dios, Dios me ha reconciliado. Si un tiempo me la pasaba haciendo malas obras, Él me ha reconciliado. Me ha hecho una nueva persona. Me ha hecho una nueva creación. Fíjense, hermanos, si antes éramos productores solamente de malas obras, recuerden cómo empieza el capítulo 1, verso 3 en adelante. Ahora, en Cristo, siendo parte de la comunidad del Mesías, de la nueva creación, ahora soy un productor de buenas obras. ¿Sí ven el contraste, hermanos? Cada palabra que encontramos en el Nuevo Testamento no está ahí por casualidad. Tiene un propósito que los autores quisieron que nosotros descubriéramos, valoráramos y viviéramos. Antes, sin Cristo, era un productor de malas obras. Ahora, en Cristo, soy un productor de buenas obras. ¿Por qué? Debido a que Dios me ha reconciliado. Pablo retoma el verso 19, donde nos enseñó que en Cristo Él ha reconciliado consigo mismo todas las cosas. Es parte del poema. Y empezamos a ver ahora los beneficios del poema, hermanos. ¿Se acuerdan? El verso 19, aprendíamos que Él ha reconciliado consigo mismo todas las cosas.
Y aquí lo hace claro, lo hace específico, que todos aquellos que vivíamos en el reino de las tinieblas, por medio de Cristo, ahora hemos sido reconciliados. Cristo ha hecho posible el acercamiento, hermanos. Cristo ha hecho posible traer paz a nuestras vidas cuando éramos enemigos de Dios. Cristo ha hecho posible que ahora podemos llevar frutos cuando solo éramos productor de malas obras. Nuestro pasado es traído a nuestra mente en esta mañana para que nosotros podamos valorar que nuestra vida presente y las bendiciones que tenemos está determinada por esta reconciliación que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario y al resucitar. En este sentido, nuestro pasado está en el pasado. Amén, hermanos. Pero nos hacíamos esta pregunta. Pues, ¿qué trata de hacer Pablo con sus hermanos colosenses? ¿Quiere lastimarles los sentimientos? Le podíamos regañar a Pablo y decir, oye, ¿no conoces el dicho que dice, oye, nunca revolotees el pasado? Pero si, como dije, si algo está ahí, si algo ¿por qué quiso decirlo a los colosenses? Es también a nosotros. Y es para valorar lo que Cristo ha logrado en beneficio de nuestras vidas, hermanos. Amén. La otra palabra, no solamente somos reconciliados, pero miren el medio que Dios usó para reconciliarnos con Él. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, dice el texto. Verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Esto es importante que nosotros podamos recordar y conocer. Si en nuestra vida actual la reconciliación es debido por la sangre de la cruz. Sin la muerte de Jesús, hermanos, no habría una recreación, no habría una obra de nueva creación. Fue necesario la muerte de Jesús para traer esta reconciliación. Y por eso Pablo, en Romanos capítulo 5 en adelante, va a dedicar un buen párrafo de su libro para hablar, hermanos, acerca de los beneficios de la muerte de Jesús para nosotros, para que pudiera haber reconciliación. Por eso dije, hermanos, ya no debemos de llevar el título solo de cristianos o de iglesia o de cuerpo, sino los reconciliados. Pero esta reconciliación simplemente es un fruto del sufrimiento, de la muerte violenta de Jesús en la cruz del Calvario. Piensen en esto y en el Antiguo Testamento, hermanos. Cuando Dios empezó a hablar por medio de sombras y figuras en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, y cómo debían ellos ofrecer sacrificios de sangre desde la muerte de Abel, hermanos, cada vez que se menciona sangre en el Antiguo Testamento, es el símbolo de una muerte violenta, de algo que implica mucho sufrimiento, pero también de algo que implica sustitución, una víctima siendo violentamente asesinada para el beneficio y en el lugar de alguien más. En este sentido, el apóstol Pablo quiere que sus hermanos colosenses puedan entenderlo bien. Mi reconciliación ha costado una vida. Alguien más tuvo que sufrir con tal de que yo pudiera vivir. Esto, hermanos, debe ser una joya y debe ser una verdad presente en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones diariamente. Que alguien tuvo que tomar mi lugar para que yo pudiera estar bien ante Dios, justificados pues por la fe. ¿Qué dice, hermanos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo especifica aquí, en su cuerpo de carne, por medio de su muerte. La muerte y la resurrección de Jesús, hermanos, es lo que vino a traer esto a nuestras vidas. ¿Amén? Entonces Pablo está abordando su pasado, abordó su presente y ahora va a abordar su futuro.
Y saben, la buena y la hermosa noticia en esta mañana, hermanos, es que la reconciliación del pueblo de Dios no es la obra final de Dios, sino hay un propósito. Empieza con la obra de la reconciliación, pero seguirá hasta que culmine en algo hermoso, hermanos. Miren por favor lo que dice en el verso 22. Para presentarles santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Aquí está el propósito. Que arranca en el presente, pero terminará también en el futuro. Para presentarles, ¿de qué manera? Número 1, santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Es increíble, hermanos, la historia del cristiano. Es increíble de quiénes eran y en qué los ha convertido Dios. Pero, si tú te asombras que una persona ya no es la que antes fue, espérate cuando esta persona esté completada por Dios en el futuro. Será una persona completamente santa, sin arruga e irreprensible. La palabra santa ya lo habíamos visto en la introducción. No solamente significa que Dios te ha apartado para un uso exclusivo para Él. Sin mancha, sin arruga, se refiere, hermanos, que lo que Dios hizo en ti es perfecto. E irreprensible significa que nadie podrá condenarte ni juzgarte por lo que no haces bien. Que nadie podrá encontrarte algo por el cual reclamarte. Piensen en eso. Ahora, el ser santos, sin mancha e irreprensible, huele y se escucha a las ofrendas del Antiguo Testamento. Cuando Dios les decía a su pueblo, ustedes al ofrendar, al traer sus sacrificios, deben hacerlo de esta manera. Deben de hacerlo lo mejor que se pueda. Si pudieran hacerlo perfecto, mucho mejor. El animal que ustedes, el sustituto que ustedes van a traer para sacrificarlo, debe ser perfecto, debe ser sin mancha, debe ser sin defecto. En este sentido, hermanos, Pablo está usando un lenguaje del Antiguo Testamento. Que Cristo ha empezado una obra en nosotros y que al final Él va a presentarnos como una ofrenda delante de Dios, como santo, sin mancha e irreprensible. Ahora, hermanos, no vayan a equivocarse. Ay, bueno, todavía eso es muy al futuro. Mientras uso mi playera, tenme paciencia porque Dios no ha terminado conmigo. Por más bien dicho que esté ese concepto, no es bíblico, pero es un concepto nada más. Por más bien dicho que esté, es nuestro trabajo. El producir buenos frutos. El que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Sí me entienden? A pesar de que este lenguaje de para presentarnos en el futuro, en el día del juicio de esta manera, no vamos a atorarnos hasta que ese día llegue. Porque como cristianos se supone que estamos ejercitándonos en una vida que le agrada a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Un predicador dijo esto: en el cielo no habrá santos que no hayan aprendido a ser santos primero en la tierra. Significa, hermanos, que en aquel nuevo mundo solo habrá personas que aprendieron a hacerlo aquí en la tierra. Entonces Pablo lo único que está diciendo: viene un día en el futuro, el día del juicio, donde ustedes ya no probarán la ira de Dios, donde ustedes ya no probarán el castigo de Dios, la venganza de Dios, el juicio de Dios. Eso será, como dice Apocalipsis, para todos aquellos hacedores de maldad. Pero lo que ustedes esperan será algo bueno. ¿Por qué? Porque ustedes serán presentados santos, sin mancha e irreprensible delante de Dios. ¿Se acuerdan? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió y resucitó por nosotros.
Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si lo ven, hermanos, miren lo que Cristo ha hecho, hace y seguirá haciendo por su pueblo. Esta es la palabra del apóstol Pablo que trajo a los colosenses después de haberles llevado a este poema tan sublime que encontramos del verso 15 al verso 20. Se escucha bonito. Sin embargo, miren por favor lo que sigue diciendo el verso 23. Si permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Con qué palabra empieza, hermanos? La iglesia, los reconciliados de Cristo, necesitan evidenciar en sus vidas algo en relación a Cristo. Es como aquel himno bautista que dice así, hermanos. Dice, mi vida di por ti, ahora ¿qué das tú por mí? Mi trono yo dejé y hice esto, dice el Señor, ahora ¿qué dejas tú por mí? Si Cristo ha hecho esto en favor de sus reconciliados, ¿qué necesita evidenciar su iglesia para comprobar que ciertamente han sido reconciliados? Miren, hermanos, un lenguaje o forma de hablar de los autores del Nuevo Testamento es que ellos quieren complementar una declaración de una verdad que han dicho, pero lo van a complementar con un sí condicional. Esto lo hacen los autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 8:1 dice, ahora pues, ahí va la declaración, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y todo el mundo dice, amén. Pero ¿qué dice la siguiente parte, hermanos? Los que no andan en la carne, sino los que andan en el Espíritu. En otras palabras, si tú quieres saber que realmente en Cristo ya no tienes ninguna condenación, lo vas a comprobar. No es que solamente te apropias de aquello que Cristo ha hecho por ti. Aprende eso en esta mañana. No es el hecho de que tú recibes y aceptas lo que Cristo ha hecho por ti, sino que tú lo comprobarás. Si estamos hablando de Romanos 8:1, lo comprobarás no andando en la carne, sino conforme al Espíritu. O en el mismo capítulo tenemos otro ejemplo, hermanos. 8:17. El apóstol Pablo dice, y si hijos, dice, también son herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Si Jesús es el heredero de todas las cosas, nosotros por haber creído también en Jesús, dice Pablo, y miren la declaración, nosotros somos herederos y juntamente herederos con Jesús, al ser coherederos. Pero viene el sí condicional después, hermanos. Si es que padecemos juntamente con Él en su muerte. ¿Qué trata de decir Pablo, hermanos? Bueno, la declaración es, mira, todo es tuyo. Todo es tuyo. Todo lo heredas tú. Todo aquello bueno, tú eres el heredero. Pero necesitas comprobarlo. Hay una condición, y la condición es que tú estás dispuesto a sufrir la muerte de Cristo. Y eso comprobará que ciertamente eres un heredero. No es para que tú heredes, sino eso comprueba que tú eres ya un heredero. Y este es el lenguaje que también Pablo usa en nuestro texto en esta mañana. Él ha dicho, hermanos, la verdad de la reconciliación, la verdad de que en el día del juicio, en vez de ser juzgados y castigados, nosotros seremos presentados como santos, sin mancha e irreprensibles. Es una declaración de oro. Pero la iglesia necesita comprobarlo.
¿De qué manera? Dice nuestro texto, permaneciendo, perseverando, fundados y firmes en la fe. Quiere decir, hermanos, estabilidad. La idea, hermanos, de esta palabra cuando dice ustedes necesitan quedarse ahí, necesitan permanecer ahí. ¿Dónde? Es como la palabra griega, es como que si está diciendo, necesitas estar en una casa, quédate ahí en la casa. Ahí necesitas permanecer. Es como cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Yo te mandé a que perseveraras en Éfeso y que no te muevas ni salieras de ahí. Tú necesitas terminar tu ministerio en Éfeso. Es la misma palabra aquí. Necesitan ustedes permanecer, estando estables, estando firmes. ¿En qué, hermanos? En la fe. Vean ese edificio. Ese edificio tiene más de 2000 años. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven estable? Sí. ¿Lo ven firme? Sí. ¿Qué ha pasado por ese edificio, hermanos? De todo. Ha pasado el tiempo y sigue. Ha pasado huracanes y sigue. Ha pasado terremotos y sigue. El pueblo de Dios, estamos estudiando la palabra griega que encontramos aquí, el pueblo de Dios es así. El pueblo de Dios comprobará si es un pueblo reconciliado. ¿De qué manera? No se moverá o estará firme, estará estable en la fe. Esa misma fe, hermanos, que encontramos en el verso 3 y en el verso 4, cuando Pablo da gracias a Dios en oración diciendo, porque hemos oído de la fe de ustedes. Ahora, pregúntense bien, fe, hermanos, pero ¿fe en qué o en quién? Fe en ese Jesús que te acabamos de describir en el poema del verso 15 al verso 20. Si tú entiendes, y aquí va, hermanos, amados hermanos, por favor, en el nombre del Señor, acéptenlo. Si tú entiendes en esta mañana quién es Jesús, basado en el poema del verso 15 al verso 20, eso se comprobará en tu vida, porque no querrás quitar tu confianza en este Jesús que Pablo te acaba de presentar en el poema sublime. No querrás, tiene que ver con la voluntad, no querrás quitar tu confianza de ese gran Señor. Y es Él que te ayudará a estar firme, a estar estable, perseverando. Miren la palabra, subrayen permanecer ahí o perseverar. Los reconciliados son caracterizados por la perseverancia de su fe en este Jesús que es presentado en el poema. La otra prueba y evidencia es: no moverán su esperanza. ¿Sí lo ven? Sin moverse de la esperanza del evangelio que ustedes han oído. Amados hermanos, yo te puedo preguntar en esta mañana, ¿cuál es el primer pensamiento? ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente cuando escuchas la palabra esperanza? ¿Saben qué dirían 100 mexicanos? 100 mexicanos dirían, bueno, esperanza es que un día vamos a estar sin enfermedades. Un día ya no vamos a tener sufrimientos. Un día ya no vamos a tener pobreza. Un día ya no va a haber calor. Un día ya no va a haber frío. Cuando 100 mexicanos escuchan la palabra esperanza, esto es lo primero que viene a su mente. Un día ya no habrá injusticias. Y todo eso es cierto, hermanos. Y acuérdense, Pablo ya ha tocado el tema de esperanza allá al principio. Cuando dicen, ustedes han depositado su fe en Jesús, esa esperanza que está reservada en los cielos para ustedes. ¿A qué se refiere Pablo? Aquí se refiere, hermanos, la esperanza de que un día estaremos más sin pecado. Eso no pasa por nuestra mente, ¿verdad? Es hora de aprender, hermanos. Ahora, un día, miren, cada vez que escuchemos la palabra esperanza, por supuesto que también contiene la verdad de que un día vamos a estar sin sufrimientos.
Pero Pablo nos presenta algo nuevo que necesitamos agregar a nuestra fe, a nuestra estabilidad y firmeza. Y es de que un día estaremos sin pecado. Que nuestra esperanza en esta mañana es que un día estaremos sin pecado. La predicación comenzó, el diagnóstico de Pablo comenzó en el pecado, pero está terminando sin pecado. Pablo empieza este pequeño párrafo diciendo: nuestro pasado, una vida cargada de pecado. Pero él está terminando su párrafo diciendo: una vida en el futuro sin la presencia del pecado. Y esa debe ser nuestra esperanza, amados hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Deberíamos de saberlo. Porque dice Pablo, lo han oído. ¿Dónde, hermanos? Vean su texto. ¿Dónde lo han oído? En el Evangelio. Cuando tú evangelices, no nos atrevamos a excluir esta verdad del evangelismo. Que Dios quiere que un día estén todas las personas sin pecado en su presencia, en ese nuevo mundo que Dios está preparando. ¿Por qué? ¿Por qué digo así? El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y Pablo termina diciendo: del cual yo, Pablo, fui hecho un diácono, un ministro, un siervo. Y lo que vamos a ver en 8 días en adelante, vamos a ver cómo Pablo va a desarrollar lo que él aquí nos está adelantando. Cómo es que él quiso ser un siervo de este evangelio que contiene esa verdad, amados hermanos. Quiero terminar con un pequeño extracto de un poema larguísimo de un santo, de un hermano, de un predicador que murió a los 29 años, pero que Dios lo usó tremendamente en su país. No soy dado a los poemas, pero su poema me llamó muchísimo la atención. Y solo quise escoger 2 estrofas del poema larguísimo que tiene. Y espero que esto nos ayude a entender mejor el diagnóstico que Pablo nos ha dicho de qué cosas Cristo ha hecho por nosotros y qué cosas nosotros debemos evidenciar si es lo que ha pasado. En el español no va a rimar, entonces no esperen que haya rima, pero lo más importante, espero que el contenido nos ayude a entender mejor. Escogido no por algo bueno en mí, despertado de la ira para huir, escondido en el costado del Salvador, santificado por el Espíritu. Enséñame, Señor, sobre esta tierra a demostrar por medio de mi amor cuánto te debo. Cuando me encuentre frente al trono, vestido con una belleza que no es mía, cuando te contemple tal como eres, amándote con un corazón ya sin pecado, entonces, Señor, sabré, pero no hasta entonces, cuánto te debo. Y el poema así se llama: cuánto te debo. Pero escuchen esta línea nuevamente. Cuando me encuentre frente al trono en aquel día, vestido con una hermosura que no es mía. ¿Escucharon eso, hermanos? Con una hermosura que no es mía. ¿De quién es esta hermosura, hermanos? De Jesús. Que por su carne, por medio de su muerte, Él me ha reconciliado, y un día Él logrará que yo me presente frente al trono, santo, sin mancha e irreprensible. Una hermosura que no es mía, es de Jesús. Que Dios nos ayude a entender
y a valorar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, amados hermanos. Amén. Voy a pedir hermano Beto, por favor, que nos dirija en oración.